Listo, entonces, antes que nada, pues miremos la situación, analicémosla por si aún no la hemos comprendido en la lectura que le han hecho el documento. En el año 2014 se consideraba que la producción de leche en Colombia registraba costos muy altos. La tabla muestra el costo de producción de leche de este año según el número de litros. ¿Cómo se relacionan las magnitudes presentadas en la tabla? En la tabla observen que en la columna izquierda tengo la cantidad de litros. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y en la columna de la derecha tengo el costo de producción, lo que costaba producir en pesos colombianos cada litro. Entonces, miren, por un litro costaba 814 pesos, 2 litros 1628, 3 litros 2442, 4 litros 3256, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos magnitudes? Pues se relacionan que entre mayor número de litros era mayor el costo de producción. ¿Listo? Esa es la relación que se está estableciendo entre estas dos magnitudes. Entre mayor cantidad de litros, mayor costo de producción. Jorge, más interesante el celular, por favor, lo sueltas. Porque es que la clase está acá arriba. Jorge, hola. La clase está aquí al frente tuyo, no abajo. Bueno. Cuando tenemos dos magnitudes donde las dos se aumentan y se aumentan en la misma proporción, se está hablando de magnitudes correlacionadas. Por ejemplo, ¿en qué proporción aumenta el costo de producción al número de litros? ¿A qué me refiero con que en qué proporción? Recordemos que cada razón tiene una razón de proporcionalidad, ¿no? Si yo quiero formar una razón entre el número de litros, ¿qué puedo decir allí? ¿Cómo sería la razón? Formemos una razón entre el número de litros. Profesor, ¿cómo así entre el costo y el número de litros? No, solamente entre el número de litros. Solamente dame dos valores para formar una razón. 1 es a 2. ¿Listo? 1 es a 2. Bien. Ahora, la siguiente razón debe ser en la misma correspondencia, ¿no? Es decir, ¿cómo quedaría? Como 814 a 1628. Correcto. 814 es a 1628. Bien, quiero que me digan la razón de cada una. es a 1628 avos. Quiero que ¿cuál es el cociente aquí entre 1 entre 2? ¿Cuánto le da? 0,5. 0,5. ¿Y la de 814 y 1628? 0,5. Listo, miren, son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de un litro es la mitad del costo de 2 litros. ¿Listo? Eso quiere decir esta razón. Pero entonces miremoslo lo contrario. ¿Sí? Si decimos que tenemos la mitad, lo contrario es que, ¿para que yo les dije eso? ¿Qué es lo contrario de la mitad? ¿El qué? Entero. Doble. El doble, Juan Sebastián, muy bien, exactamente. Lo contrario de la mitad es el doble. Entonces también podemos decir aquí que el costo de producción aumenta el doble según el número de litros. Es decir, si yo quiero conocer el costo de 8 litros de leche, solamente tengo que multiplicar 3.256 por ¿cuánto? Por 2. Claro, por 2 porque estamos hablando del doble. ¿Sí ven? Eso significa. Entonces, cuando dos magnitudes se relacionan de esa manera, es decir, aumentan la misma proporción, o puede pasar lo contrario, disminuyen la misma proporción, significa que las magnitudes están
correlacionadas. ¿Listo? Si la razón entre las proporciones que yo formé allí no me dan lo mismo, quiere decir que las magnitudes no están correlacionadas. ¿Listo? Deben aumentar o disminuir en la misma proporción. Esa es la condición. ¿Listo? Vemos entonces aquí qué dice. Bien. Magnitudes, bueno, cuando las magnitudes se relacionan, existe una correlación, existen dos tipos de correlación. Una es la directa y la otra es la inversa, lo que les decía yo ahorita. Si aumenta o disminuye. Miremos aquí. Dos magnitudes A y B, que pueden ser cualquiera, están directamente correlacionadas si al aumentar A, B también aumenta. ¿Qué es lo que pasó ahorita con los litros, sí o no? Entre mayor número de litros, mayor número de costo de producción. O pasa lo contrario. O si al disminuir A, también disminuye B. O sea, viéndolo de lo contrario, entre menor número de litros, menor es el costo de producción. Entonces, para determinar si dos magnitudes están directamente correlacionadas, solamente tengo que observar si las dos están aumentando al mismo tiempo o si las dos están disminuyendo al mismo tiempo. ¿Listo? Es lo único que yo debo tener presente a la hora de determinar si dos magnitudes están directamente correlacionadas. En este ejemplo tenemos aquí al lado derecho una tabla en la cual se muestra la longitud del lado de un triángulo equilátero y en la columna derecha tengo el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todo el contorno del triángulo. Entonces, aquí me está diciendo que cuando la longitud de uno de los lados del triángulo vale 1, su perímetro será 3. ¿Por qué? 1 más 1 más 1 igual a 3. Cuando la longitud del lado mide 2, el perímetro será 2 más 2 más 2 igual a 6. Y así sucesivamente. Si el lado mide 4 centímetros, entonces será 4, 8, 12. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ahí no me dice la del 3. ¿Cuánto medirá el perímetro del triángulo equilátero si el lado mide 3 centímetros? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto medirá el perímetro del triángulo equilátero si el lado del triángulo es 3 centímetros? 9. 3, 6, 9. Correcto. Listo. Entonces, miren que aquí, entre mayor sea la longitud del lado, mayor será su perímetro. O sea que esto es una correlación, ¿qué? Directa. Correcto, es una correlación directa porque al aumentar la magnitud longitud, también aumenta la magnitud perímetro. ¿Listo? Por lo general, más adelante lo vamos a analizar bien, estas magnitudes se relacionan en el plano cartesiano. ¿Cómo? De la siguiente manera. Más adelante nos vamos a dedicar bien a estas gráficas, pero ahorita les voy a dar una muestra de lo que vamos a ver más adelante. Tenemos aquí una gráfica del plano cartesiano, ¿cierto? Solamente una partecita del plano, en donde en el eje horizontal tengo la longitud del lado del triángulo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el lado del eje vertical tengo lo que mide el perímetro. Entonces, miren cómo se relaciona cada magnitud entre ellas. Por ejemplo, miren, cuando el lado mide 1 centímetro, el perímetro será 3. Y se relaciona en este puntico de aquí. Cuando la longitud del lado mide 2, el perímetro mide 6. Cuando la longitud del triángulo mide 4, el perímetro será 12. ¿Sí ven cómo lo van relacionando, no?
Cuando el lado mide 5, el perímetro mide 15. ¿Listo? Y lo que voy a preguntar ahorita, cuando el lado mide 3, el perímetro mide 9. O sea que aquí podríamos hacer también una relación justamente en este puntico de aquí. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso tengo un aumento de las dos magnitudes. Aquí se dibuja una flecha porque obviamente podemos continuar. Es decir, si yo digo aquí que la longitud del lado mide 7, ¿cuánto medirá el perímetro? Si la longitud del lado del triángulo es 7 centímetros, ¿cuánto medirá el perímetro? Yo digo con 17. 7 más 7, 14 más 7, 21. 21. Exactamente, solamente tengo que sumar 3 veces el 7 y allí ya me determina el perímetro del triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Por qué 3 veces el 7 igual? Porque como al ser equilátero, sus 3 lados son iguales. ¿Listo? Por eso ocurre eso. Entonces simplemente para hacer la relación, podríamos hacer aquí, hacerlo coincidir con el 21 que está aquí al lado izquierdo. ¿Listo? Pero como les repito, el análisis de este tipo de gráficos en el plano cartesiano lo vamos a hacer más adelantico. ¿Listo? Por ahora quiero que quedemos claros en la relación que existe entre dos magnitudes que van aumentando una y la otra al mismo tiempo. Esas son magnitudes directamente correlacionadas. ¿Listo? Si al aumentar una, la otra también lo hace. O si disminuye una, la otra también lo hace. Esas son magnitudes directamente correlacionadas. El caso contrario, magnitudes inversamente correlacionadas. ¿Cómo son las dos magnitudes inversamente correlacionadas? Dice aquí, dos magnitudes A y B están inversamente correlacionadas si al aumentar A disminuye B. ¿Sí lo ven, no? Si al aumentar la una, la otra disminuye. Esas son magnitudes inversamente correlacionadas. Un ejemplo de eso es la velocidad. ¿Por qué es la velocidad? Porque, pongámoslo así, usted va a la tienda, ¿cierto? Si usted camina rápido, se demora menos, ¿sí ven? Entre mayor velocidad lleve usted, menor será el tiempo que se gaste en ir a la tienda. Pero si usted camina despacio, mayor será el tiempo. Es decir, a mayor velocidad, menor tiempo, y a menor velocidad, mayor tiempo. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de magnitudes inversamente correlacionadas. ¿Listo? Cuando aumenta una, la otra disminuye. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito que ustedes tengan en cuenta y aprendan el día de hoy. ¿Cuándo diferenciar dos magnitudes directamente correlacionadas a unas magnitudes inversamente correlacionadas? ¿Alguien de pronto tendrá otro ejemplo de magnitudes inversas? Ya hablé de que a mayor velocidad, menor tiempo que se demora usted en ir a algún sitio. ¿Qué otro ejemplo podrá haber? Ahorita me dicen, profe, entre mayor nota, menor serán los correazos. No, tampoco. ese no. ¿Usted no ha visto a veces promociones en los supermercados? ¿Sí? Entre mayor cantidad... ¿Cómo, Natalie? Profe, Ah, profe. compré 2 y llevé 3.
Sí, puede ser, pero mire, pensémoslo así, entre mayor cantidad del mismo producto se compre, más barato se lo dejan, ¿cierto? ¿No han visto? Ajá. Eso Y es, eso cuando es, uno compra al por mayor. exactamente, ese es un ejemplo Pero de magnitudes inversamente correlacionadas. Entre mayor cantidad del mismo producto se compre, más barato le sale. Mientras aumenta la cantidad del producto, el precio va hacia abajo. ¿Listo? Ese es otro ejemplo. Entonces, esa es la parte bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Solamente determinar el tipo de correlación que existe, si es directa o si es inversa. Tenemos dos tablas. En la primera tabla es la compañía de turismo A Viajar se dijo, así se llama. Presenta la cotización para la excursión de un colegio. Las tarifas que ofrecen se muestran en la tabla de la izquierda. Por 10 personas paga cada persona 1.800.000. Por 20 personas gasta cada persona 1.750.000. Por 30 personas ya paga cada persona 1.700.000. Y así sucesivamente. Muchachos, según la relación que están viendo entre el número de personas y el costo del paquete por persona en la tabla de la izquierda, ¿para ustedes es una correlación directa o es una correlación inversa? inversa. Inversa. Exactamente, es una correlación inversa, porque mire que a mayor número de personas, menor será el costo del paquete por persona. ¿Sí ven? Van aumentando la cantidad de personas y va disminuyendo el precio de que debe pagar cada uno de ellos. Ahora miremos la tabla de la derecha. Se llama Compañía de Turismo Allá Nos Vemos. Así se llama, así se llama. Presenta, además de la cotización, el descuento que ofrece por persona en la tabla de la derecha. Número de personas. Por 10 personas el descuento será de 25.000. Por 20 personas el descuento será de 40.000. Por 30 personas el descuento será de 60.000. Y así sucesivamente hasta llegar a las 50. ¿Qué relación existe entre las dos fuentes? ¿Directa o inversa? ¿Mm? Inversa, profe. Natalia dice que inversa. ¿Alguien tiene una opinión contraria? Dayan, ¿qué Yo dice? digo, Vale. Dayan también dice que inversa, ok. no, Bien, yo digo va. directa. Listo. Bueno. Van dos que me dicen inversa. Miremos bien, miren. Van aumentando el número de personas y ¿qué está pasando con el descuento? Esta no. Ah, está aumentando también. Entonces son magnitudes directamente correlacionadas, porque a mayor número de personas, mayor será el descuento que le otorgue la agencia de turismo. ¿Listo? Aquí me está hablando de descuento, aquí me está hablando de precio. Por eso es que aquí veíamos que a mayor número de personas, menor será el precio. Pero aquí, a mayor número de personas, mayor será el descuento. Entonces, como aumenta el uno y aumenta la otra, son magnitudes directas. ¿Listo? Aquí está la solución. Como siempre, en la guía siempre hay la solución a cada uno de los ejemplos. Bueno, y antes de la actividad, entonces, vámonos a los ejemplos. Bueno,
Completa la tabla de manera que la magnitud A esté directamente correlacionada con la magnitud B e inversamente correlacionada con la magnitud C. Bueno, debo encontrar aquí debo escribir valores que me ayuden a determinar que estas dos magnitudes A y B estén directamente correlacionadas. Es decir, que si A está aumentando, ¿a B qué le va a pasar? Aumenta también. Aumenta también, correcto. Entonces, miren, vamos a ver qué valores le podemos agregar. Aquí tengo el número 10, y por 10 hay 100. ¿Cuántos habrán por 20? 200. Correcto, debemos aumentarlo porque están directamente correlacionadas, muy bien. ¿Por 30? 300. 300. Correcto, muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Por 40? 400. 400. 200. ¿Por 50? 500. 500. Exactamente. Entonces aquí hemos formado dos magnitudes directamente correlacionadas. Ahora debemos hacer lo contrario entre A y C, que sean inversamente correlacionadas. Si por 10 hay 100, por 20, 50. 50. bien, mientras uno aumenta el doble. No, 200. no, vamos al contrario. Entre uno aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? Por 30, 0. 25. 25. Ujú. Así es. Por 40, 15. 12.5. por 50, 6,25. listo. Listo. Mire que ahí escogimos disminuir a la mitad. Aquí como no nos dan una condición, si nosotros podemos escoger cómo vamos a disminuirla. Si sacándole mitad, si sacándole quinta, como quiera. ¿Listo? Lo importante es que se note que la magnitud A es inversamente correlacionada a la magnitud C y que la magnitud A es directamente correlacionada a la magnitud B. ¿Listo? Esa es las condiciones que debe cumplir nada más. De resto no me dicen nada más, no me dicen en cuánto debe disminuir ni nada de eso. Por eso yo puedo poner estos valores de aquí. 50, 25, 12.5, 6.25. ¿Listo? Lo repito, lo importante es que mientras uno aumenta, la B también aumenta, pero la C disminuye. ¿Listo? Miremos ahorita estas gráficas. Dos magnitudes son directamente correlacionadas si sus gráficas van hacia arriba, ¿no? Y dos magnitudes son inversamente correlacionadas si sus gráficas van hacia abajo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos estas cuatro gráficas. Dice, decide cuál de las figuras representa magnitudes correlacionadas y explica por qué. Bueno, ¿le parece que la A son magnitudes correlacionadas? ¿Quién dice sí y quién dice no? Venga, yo hago algo. Aumento aquí. Ajá, miremos. Vamos a analizarla, miren. Por 1 está el 3, ¿sí o no? Por 2 está el 2. ¿Qué está pasando hasta el momento con las magnitudes? Están disminuyendo. Mientras la 1 aumenta, la otra está disminuyendo, ¿cierto? Hasta ahora vamos así. Cuando llega a 4, será 0. Listo. Hasta ahí podemos decir que sí están correlacionadas, ¿cierto? Porque mientras la una aumenta, la otra disminuye. Pero ¿qué pasa aquí? Al llegar a 5, ¿qué le vuelve a pasar? Empieza a aumentar. Exactamente. Es decir, está ocurriendo dos relaciones al tiempo. ¿Ustedes creen que eso puede ocurrir? Pues sí. Creo que sí. Tranquilos, sin miedo. ¿Qué dicen? Con seguridad, yo digo que sí.
Ok, Natalia dice que sí. profe. Ok, Juan José también dice que sí. Claro que sí, señores. Sí puede ocurrir ese tipo de relaciones. Incluso lo vemos eh, en las noticias muchas veces cuando hablan del dólar. Unos días está abajo y otros días está arriba. ¿Sí ven? Puede ocurrir también eso. ¿Listo? Entonces, la gráfica A sí es una magnitud, son magnitudes correlacionadas. Miremos la B. 1 va con 0, 2 va con 1, 3, bueno, el 4 va con 2, el 6 va con, no sé qué número habrá ahí, puede ser un 2,8, por ejemplo. 7 va con 3,2, por ejemplo, no sé. Miren, va aumentando una magnitud y la otra también. O sea, ¿qué podemos concluir? Que la gráfica representa dos magnitudes. ¿Directa? Sí, puede ser directamente, pero lo importante aquí es que las magnitudes están ¿qué? Relacionada. Correcto, están correlacionadas, ¿listo? Porque hay un aumento entre el uno y el otro. Muy bien. Es decir, cuando me refiero a magnitudes correlacionadas, quiere decir que ninguna de las magnitudes se puede quedar quieta. Es decir, no se puede quedar en el mismo valor. ¿Listo? Miremos aquí. Si analizamos las magnitudes del eje horizontal, vemos que están en aumento, ¿cierto? Y si observamos las magnitudes del eje vertical, que estamos notando que va en disminución. ¿Ustedes me pueden decir si alguna de las magnitudes se queda quieta en algún punto? No. Que mientras la una va aumentando, la otra va disminuyendo. Disminuyendo. Entonces, existe una correlación entre estas dos magnitudes. Ahora miren la D. Yo siento que ahí no hay nada. Exacto. Aquí no hay ninguna correlación porque miren que la magnitud del eje vertical está siempre en el mismo valor. Es decir, ni aumenta ni disminuye. Y como les dije hace un momentico, si alguna de las dos magnitudes se queda quieta, no existe una correlación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la magnitud del eje vertical, se quedó en el número 2, por lo tanto no hay una correlación, ni directa ni inversa. ¿Listo? O sea que la D es la única gráfica donde no hay correlación. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí cómo vamos. ¿Está claro el concepto de correlación directa, correlación inversa? Sí, profe. ¿Seguros? Última palabra. Sí, profe. Profe, no, yo. Dime, Valentina. Yo no entendí eso ultimito. ¿La última gráfica? Ujú. Ok, bueno. Mira que las gráficas A, B y C, en todas hay movimiento, es decir, o la línea va hacia abajo, o la línea va hacia arriba, o las dos al tiempo, ¿cierto? En cambio, mira la línea de la gráfica D. No hay ningún movimiento, está totalmente plana. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras una magnitud está aumentando, que es la del eje vertical, la magnitud del eje horizontal está aumentando, la magnitud del eje vertical siempre está en el mismo valor. Es decir, no hay aumento ni hay disminución. Y eso no puede ocurrir para que sean correlacionadas. O sea que por eso la gráfica del punto D no hay una correlación. Porque mientras la una aumenta, la otra está quieta. Y para que haya una correlación, las dos magnitudes deben estar en movimiento, o aumentar o disminuir, pero ninguna de las dos se puede quedar quietecita. ¿Listo? Ok. Vamos a ver aquí la aplicación. El profesor de educación física de un colegio
recomienda a sus estudiantes que antes, durante y después de toda actividad física deben hidratarse. Antes del ejercicio deben tomar por lo menos 500 mililitros de agua. Durante el ejercicio, cada 15 o 20 minutos, 50 mililitros. Y después del ejercicio, por lo menos 500 mililitros. ¿Qué tipo de correlación existe entre el tiempo que un estudiante invierte en cierta actividad física y la cantidad de agua que debe consumir? Y B, la cantidad de agua que se consume antes de la actividad está correlacionada con el tiempo que dura la actividad. Chicos, leyendo nuevamente el enunciado, ¿les parece que existe una correlación entre la cantidad de agua y el tiempo? Pues yo diría que no, porque todo el tiempo son 500 mililitros. Sí. Eso es lo que yo acabo de decirle a Valentina ahorita que le volví a explicar. Si una de las magnitudes se queda siempre en el mismo valor, significa que no existe correlación. O sea que aquí en la B podemos responderla primero diciendo que no está correlacionada. No está correlacionada. Bien. Bueno, no está correlacionada. Por lo tanto, no existe ningún tipo de correlación. Recuerden que las correlaciones son de dos tipos: directa o inversa. Entonces, como no hay movimiento en una de las magnitudes, no puedo determinar si hay una correlación directa o si es una correlación inversa. Por lo tanto, tampoco hay tipo de correlación. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Entonces, miren cómo ustedes llegaron a eso simplemente observando el enunciado. Se dieron cuenta que siempre estaba el mismo valor. 500, 500, 500. Es decir, nunca hay un aumento ni hay una disminución en la cantidad de agua que deben tomar durante la rutina de ejercicios. ¿Listo? Este tema está corto, pronto acabamos antes del tiempo. Bueno, y vamos a ver aquí. Vamos a analizar bien esto. ¿Verdadero o falso? Si dos magnitudes están directamente correlacionadas, entonces al duplicar una, la otra también se duplica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Claro que sí, verdadero. Lo que vimos ahorita. Si una magnitud aumenta el doble, quiere decir que la otra también lo hará el doble. Si una magnitud disminuye un tercio, la otra también disminuirá un tercio. Es decir, si dos magnitudes están directamente correlacionadas, las dos van a aumentar o disminuir en la misma proporción. ¿Listo? Entonces por eso aquí da verdadero. B. Si una magnitud es constante, no puede estar correlacionada con ninguna magnitud. ¿Qué es constante? ¿Qué es algo constante para ustedes? ¿Que no cambia? Exactamente, que no cambia. Muy bien, entonces repito. Si una magnitud no cambia, no puede estar correlacionada con ninguna magnitud. ¿Verdadero? Correcto, y fue lo que vimos ahorita, ¿sí o no? Al ver que 500 mililitros siempre estaba, eso significa que nunca cambió, es decir, que es constante. No pudimos correlacionarla con la magnitud tiempo. ¿Listo? Ahora hago entonces la explicación de la actividad. Punto número 1.
determina si cada par de magnitudes están correlacionadas. O sea, primero deben de ustedes definir si hay una correlación, sí o no. Y en caso afirmativo, escribe si es directa o si es inversa. Por ejemplo, altura de un edificio y número de personas que lo habitan. ¿Hay una correlación? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Cómo sería esa correlación? Directa porque las dos aumentan. Exacto, o sea que entre mayor altura del edificio, mayor el número de personas que lo habitan. O sea que la primera sí hay una correlación y es una correlación directa. ¿Listo? Y asimismo deben analizar las otras. La B, la C, la D, la E, la F. ¿Listo? Nada más son 6 puntitos. Y en la 2 dice, analiza la siguiente gráfica. Registra los resultados en una tabla y determina el tipo de correlación que representa. Bien, ¿cómo sería el registro de la tabla? Primero, usted va a identificar las dos magnitudes que se están relacionando allí. ¿Cuáles son? El área de la baldosa y la cantidad de baldosa. Exacto. La de cada baldosa será una de las magnitudes y la otra magnitud es Cantidad de baldosas. la otra es cantidad de baldos. Lo segundo será escribir cada uno de los valores que le correspondan. Por ejemplo, para el área de cada baldosa, ¿empieza dónde? En 2. Miren que es la primera que tiene la relación, ¿sí ven? La segunda, 3. no, miremos las que tienen la relación. La relación son las que tienen los punticos. Eso. 4. 4. 4. Ajá. ¿Y quién la sigue? 5. Exacto. ¿Y luego? 5. 10. El 10. Listo. Muy bien. Y al frente de cada área de la baldosa va a escribir la cantidad de baldosas que le corresponde. Por ejemplo, para los que tienen 2 de área, le corresponde 100. 100, exacto, muy bien. Y así completan el resto. ¿De acuerdo? 100. Cuando tenga la tabla completica y listica, usted va a observar los dos valores y va a determinar si son magnitudes directamente correlacionadas o inversamente correlacionadas. Ese es el punto de hoy, muchachos. ¿Claro? Sí, señor. Señor. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Puedo entonces decir que el tema está